Ciencias. Subsector Física. A continuación, veremos qué es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido, ya sea un líquido o un gas, que está en reposo sobre alguna superficie o sobre algún objeto que esté sumergido en él. Por ejemplo, tenemos un recipiente con esa cantidad de agua. Lo que está pasando es que el fondo de ese recipiente está sintiendo una presión. ¿Debido a qué? Debido al peso de esa columna de agua que está sobre él. Esa presión es la presión hidrostática. Ahora, la presión hidrostática depende de varios factores. El primero de ellos es la profundidad o altura de la columna de agua, que la llamamos con la letra H minúscula. Por ejemplo, si tenemos ese recipiente con esa cantidad de agua, tiene una determinada profundidad o altura, que es lo mismo, y tenemos un segundo recipiente que es exactamente igual, pero que tiene una mayor cantidad de agua y por lo tanto tiene una mayor profundidad. ¿Cuál de esos recipientes sentirá mayor presión hidrostática en el fondo? La respuesta es que el que siente mayor presión es el que tiene mayor cantidad de agua o por lo tanto mayor profundidad. Entonces decimos que a mayor profundidad es mayor la presión hidrostática. Otro factor que influye en la presión hidrostática es la densidad del fluido, que lo llamamos con esa letra que es como una P, que es la letra griega ρ. Entonces suponemos que tenemos un recipiente con un líquido hasta una determinada profundidad con una densidad 1. Y tenemos otro recipiente exactamente igual, con exactamente la misma cantidad de líquido, pero este líquido es más denso, tiene una densidad 2 que es mayor a la densidad 1. La pregunta es cuál de esos recipientes siente mayor presión en el fondo debido a ese líquido. Y la respuesta es, el que siente mayor presión es el que tiene el líquido más denso, a pesar de que tenga la misma cantidad de líquido, porque es más denso, por lo tanto es más pesado, ejerce mayor presión sobre la superficie. Por lo tanto, decimos que a mayor densidad del líquido, mayor es la presión hidrostática. Y el último factor que influye en la presión hidrostática es la aceleración de gravedad, que la llamamos con la letra G, que sabemos que es la aceleración con la que caen los cuerpos en caída libre y que vale 9,8 metros segundo cuadrado. ¿Cómo calcular la presión hidrostática entonces? La presión hidrostática la calculamos con la siguiente expresión: P igual ρ por G por H, donde P es la presión hidrostática que se determina multiplicando la densidad ρ por la aceleración de gravedad G por la profundidad H. ¿En qué unidades se mide la presión hidrostática? Que en realidad es la misma unidad que se mide toda la presión. La presión se mide en newton, que es la unidad de fuerza, dividido por metros cuadrados, que es la unidad de área. A ese newton partido por metros cuadrados se le denomina pascal. Esa es la unidad de presión, el pascal. Algunas características de la presión hidrostática. La primera, la presión hidrostática es igual en todos los puntos con la misma profundidad, independiente de la forma del recipiente. Por ejemplo, tenemos un recipiente con esas formas bien variadas, y decimos que la presión en los puntos A, B, C y D, es decir, en el punto de más abajo en cada una de esas columnas, es igual. Aunque las formas de los recipientes son distintas, la altura de la columna de agua sobre A, B, C y D son exactamente iguales y por lo tanto las presiones son iguales. Un ejemplo es que la presión hidrostática es la razón por la que los buzos tácticos no pueden descender a grandes profundidades. ¿Por qué? Porque las grandes presiones del agua los matarían o les generarían graves problemas de salud. ¿Por qué? Porque el agua hace presión sobre sus pulmones, sobre su corazón, sobre sus costillas, etc. La presión hidrostática también es la razón por la que las ventanas de los submarinos sean tan pequeñas y de vidrios muy gruesos. ¿Por qué? Porque los submarinos se sumergen a grandes profundidades, el metal del que están construidos es muy resistente, pero el vidrio hay que tener cuidado y por lo tanto las ventanas son pequeñas y de vidrio muy grueso. ¿Para qué? Para contrarrestar justamente la presión que está ejerciendo el agua sobre ellas. La presión hidrostática además es la razón por la que las represas no tienen el mismo espesor en toda su altura. Tenemos ahí un esquema de una represa y si nos fijamos en su estructura, la muralla es más delgada arriba y más gruesa abajo. ¿Por qué? Porque la presión que ejerce el agua a esa altura es mucho menor que la presión que ejerce el agua a esa altura y por lo tanto ahí tenemos que hacerla más gruesa. Y ambas presiones son mucho menores que la presión que ejerce el agua a esa altura y por esta razón la represa tiene esa forma que es más delgada arriba y más gruesa abajo. Y por último, un ejemplo experimental de la presión hidrostática, de cómo sabemos que la presión es mayor mientras mayor es la profundidad, es
Sencillo, llenar una botella con agua, hacerle 3 agujeros y destaparlo al mismo tiempo, y vamos a ver que los chorros de agua que salen disparados por cada uno de los agujeros, que están a distinta altura, son distintos. El agujero, mientras mayor profundidad, sale el agua con mayor velocidad y llega más lejos. ¿Eso por qué? Porque la presión hidrostática es mayor mientras la profundidad va haciéndose mayor.